Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Tras 64 días sin clases, los profesores de la región de Atacama decidieron viajar a Santiago para pedir explicaciones e intentar que el gobierno declare emergencia educacional. Plantean que desde el Ministerio de Educación no se ha hecho nada por mejorar las condiciones para volver a clases y esperan además que el presidente Boric cumpla su palabra respecto de un compromiso que adquirió el 25 de agosto para impulsar un plan de recuperación. Por otra parte, cada día que pasa vamos conociendo nuevos antecedentes en el caso de los 8 deportistas cubanos que se quedaron en nuestro país tras los Juegos Panamericanos. Seguiremos la evolución de esa historia esta noche aquí en Tiempos Violentos. Sean todos y todas bienvenidos. Damos cuenta de que aquí estamos frente a un problema estructural de la educación municipal que traspasa, hereda dificultades que naturalmente no pasan desapercibida a la hora de la implementación de los servicios locales. También hemos visto que han habido debilidades en la implementación de servicios locales, todos los cuales fueron implementados entre los años 2018 y 2021, y por tanto estamos comprometidos como gobierno a presentar modificaciones que ya estamos trabajando y que de hecho ya habíamos comprometido a hacer de cara al cierre de este año, para lo cual vamos a tener mesas de trabajo transversal, técnica y políticamente, que nos permitan identificar con claridad cuáles son esos ajustes, esos cambios normativos. Ahí estaba el ministro Nicolás Cataldo, ministro de Educación, luego de asistir a la comisión respecto del problema que existe con los SLEP, en particular en la región de Atacama, aduciendo que este es un tema estructural heredado de la educación municipal. ¿Qué piensan nuestros invitados? Los saludamos de inmediato, pero antes, muy buenas noches, Mauricio Daza, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente en otro episodio de Tiempos Violentos. No solamente de la crisis que todavía está vigente en Atacama, de la educación pública vamos a hablar esta noche, sino también finalmente se aprobó por parte de la Cámara de Diputados el veto presidencial en la ley de usurpación, así que ahora va a concretarse esta anhelada ley. ¿Qué significa esta aprobación del veto? ¿Qué circunstancias, qué implicancias tiene? De eso mucho más esta noche acá en Tiempos Violentos. 10 segundos para una primera impresión respecto de nuestros invitados en torno a lo que planteaba el ministro de Educación, comenzando con Marcelo Díaz. ¿Cómo está usted, Marcelo? Muy buenas noches, adelante. Muy bien, muy buenas noches. Me sorprendió. Pensé que iba a partir por allá. Me parecen coherentes las explicaciones del ministro, pero creo que hay que ir rápido. En estos temas, este gobierno en particular no puede fallar, y fallar es no llegar a tiempo. Perfecto. Fallar es no llegar a tiempo. Incoherente también, plantea Marcelo Díaz, importante aquello. También nos acompaña esta noche el exdiputado, No, estamos con el coherentes. exministro Marcelo Díaz. Me parecen coherentes. Ah, ¿le parece coherente? Coherente. Pero le yo le entendí incoherente. No, me parece, es que estoy un poco... Está un poco- No, me parecen coherentes. ¿Le parece coherente? Ah, ya. Coherentes. Perfecto, ya, perfecto. Ok, comprendo. Federal. El exministro Marcelo Díaz entonces planteando coherencia por parte del ministro de Educación. ¿Qué dice el exdiputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalía, el ciudadano y abogado Gonzalo Fuenzalía? Adelante, Gonzalo. Oye, muchas gracias por la invitación, una bendición siempre estar acá con ustedes. No, yo creo que hay incoherencia con el pasado, pero sobre todo otras cosas con guitarra, ¿no? Todos los días lo vemos. Ya lo vamos a comentar ya. Ya lo vamos a comentar. Aquí sí que se habla ya directamente de incoherencia. Y nos acompaña esta noche por primera vez en el Tiempos Violentos la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Valladares. Un gusto tenerte con nosotros. Andrea, bienvenida. Muchas 10 gracias por la segundos para invitación. usted. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, yo aquí coincido con Gonzalo, que esto es mucho más incoherente. Hay dos puntos que ver. En el largo plazo, qué se va a hacer con los SLEP y también con la desmunicipalización y cómo va a seguir el proceso. Perfecto. Sigo contigo, Andrea. ¿Dónde está la incoherencia del ministro Cataldo al explicar lo que está sucediendo en Atacama y al sacar a colación el proceso de desmunicipalización o que esto sea un tema heredado? Que una y otra cosa en verdad es de largo plazo y otra es particularmente lo que está pasando con Atacama y cómo el ministerio va a resolver algo que efectivamente es una emergencia. Creo que todos concordamos que más de 60 días en la situación que los estudiantes no puedan volver a clase no se puede permitir. ¿Cuántos días vamos a esperar para tomar carta en el asunto sobre Atacama en particular? Mezclarlo con el largo plazo, que efectivamente hay que hacerse cargo y que creo que ahí el llamado tiene que ser a que obviamente se reformule si es que los SLEP son los que van a funcionar bien o si cómo abordamos la desmunicipalización y los miles de colegios que están en proceso y que también tienen problemas para traspasarse a los SLEP. Hay que pensar que son 70 los servicios locales de educación pública que se van a terminar instalando y estos son apenas 11. O sea, yo habría creído que los primeros, los pilotos, iban a ser los que mejor funcionaban, iban a ser la joya de la corona. Y eso finalmente, tú me ves, Marcelo, que
que no se ha dado. No, pues en el diseño precisamente se hizo esta gradualidad que fue construida en acuerdo con el Congreso de la época. Sí. Un Congreso muy complejo, así que incluso con diferencia al interior de la coalición de gobierno, la nueva mayoría. Entonces en el gobierno, del segundo gobierno la presenta Bachelet, precisamente se acuerda esta gradualidad y se determina en ciertas zonas donde era posible administrar de una manera más eficiente el proceso, porque ¿qué es lo que ocurre? Los municipios dejan de tener interés en invertir en educación cuando ya saben que la educación va a ser traspasada desde su ámbito de competencia al de los servicios locales de educación. Nosotros teníamos otro diseño, el de los SLEP fue incluso una construcción bastante parlamentarizada, pero que finalmente es lo que tenemos como ley. ¿Por qué digo que el ministro es coherente? Porque dice, primero, hay una mirada que hacer respecto del diseño mismo. Segundo, dice, hay problemas de implementación. Todo ha ocurrido entre el 2018 y el 2021, es decir, el gobierno que sucedió, el gobierno del presidente Piñera, donde había cierta resistencia también a avanzar en los SLEP. Yo recuerdo presiones para que el presidente cumpliera con el itinerario. Entonces, cuando uno cumple de mala gana una ley, bueno, también eso genera alguna complicación. Y tercero, y ahí estoy de acuerdo con Andrea, al margen de la evaluación más global, de los cambios normativos, implementación, aquí urge que el plan de recuperación comprometido del presidente en Atacama o para Atacama esté listo y operativo y concordado lo antes posible, porque el impacto para la educación, para los chiquillos, las chiquillas de esa región es muy dramático. 60 días, 64 días sin clase es bien dramático. Es cierto, esto se comienza a implementar en el periodo del presidente Piñera y es justamente su ministro de Educación de aquel entonces, Raúl Figueroa, el que plantea que a poco andar se dan cuenta de algunos problemas de diseño de los SLEP, intentan cambiarlo y los votos de la entonces oposición, hoy día oficialismo, no estuvieron, según lo que plantea Figueroa. Es que no era cambiarlo, era desarmarlo. Entonces, y fueron los mismos que se pusieron un año antes, o un año y medio antes de la votación de la misma ley. Entonces, aquí faltó entender que cuando se aprueban ciertas políticas se convierten en políticas de Estado y el que viene, el que lo sucede, más que resistirla, tiene que colaborar para que avancen. Entonces, tampoco le quiero cargar toda la mano. Yo creo que hay, como dijo, por eso reitero, dije coherencia a las declaraciones del ministro Cataldo. Él dice que hay problemas de implementación, hay problemas de diseño y hay problemas normativos. Y hay que hacerse cargo de esas tres cosas para la mirada global, porque estamos en 11 y hay que llegar a 70, como bien dijiste tú. Claro. Servicios locales de educación pública, pero por ejemplo en Coquimbo no hemos tenido estos mismos problemas. Y en otro lugar, en el SLEP de Coquimbo Andacoyo y en otras regiones, hay dificultades, pero son de otra naturaleza. Sí. Entonces hay que combinar lo urgente, Atacama, con lo indispensable que es mirar el proceso para que pueda avanzar. Sí. El objetivo de la desmunicipalización es garantizar, independientemente de la capacidad económica de los municipios, la misma calidad educativa en todo Chile. Como no ocurría, y como no ocurre hoy día con el sistema de educación municipalizada. Como decíamos, hay 11 SLEP ya operativos, funcionando, de 70, y supuestamente el próximo año se implementaban 10 más. Nosotros conversamos con la senadora Yana Proboste y ella planteaba que había que ponerle pausa a este proceso, detención, revisión y ver cómo se avanzaba. Gonzalo Fuenzalía, usted fue parte de la discusión de cuando se diseñan y se crean los SLEP. Estaba ahí en el Congreso. ¿Salió mal diseñado? ¿Es un proyecto híbrido, como han planteado algunos? Un proyecto que medio Frankenstein, que no era lo que se quería, pero era algo que parece ser. Entonces, ¿eso genera hoy día problemas? Bueno, la incoherencia, primero que nada, quiero decir que la incoherencia está en que, claro, hoy día es un problema estructural y un problema de Estado. Pero yo estoy seguro que el ministro Cataldo, hace un par de años atrás, habría dicho que este es un problema del gobierno actual. Y ya estaría el colegio de profesores, no tan tibiamente como hoy día, sino que estaría con manifestaciones en las calles y con el Partido Comunista llamando más que nada casi a tomarse el país, la moneda, porque ha sido el gobierno el gran culpable de todo esto. Hoy día es un problema de Estado. Pero está bien, me parece bien que haya madurez, que hoy día nos demos cuenta que las cosas son problemas de Estado, porque la educación la afecta a todos, da el mismo color político. Ahora, respecto de lo que habla Marcelo, que se está sonando acá al lado mío y me ha perturbado mi intervención, no. Qué poco fair play fue en salida. Qué poco fair play con la salud. Voy a pedir que venga con mascarilla. O le tocaste una fibra y se emocionó. Venga con mascarilla la próxima vez. Oye, no, mira, lo que dice Marcelo es tal cual. Pues si finalmente esto es un sistema, yo voto en contra. Si esto, mira, es como pareció al Transantiago. Lo aprobaron en el gobierno del presidente Lago, lo tuvo que implementar la presidenta Bachelet y pagó los costos. Acá esto es un sistema que se llevó por la presidenta Bachelet segundo periodo, que Marcelo fue ministro en ese gobierno, y que, claro, nos planteó un sistema que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo no porque teníamos una visión de que en el fondo esto no iba a funcionar bien, es porque nosotros creíamos que la educación particular subvencionada funcionaba bien. Yo la veía en terreno, yo era diputado en el sur, en los sectores rurales, y me tocaba ver la educación particular subvencionada que funcionaba súper bien. Pero bueno, todo lo que era lucro era un pecado,
tenía que ser de calidad, tenía que ser gratuita, pero bueno, cuando vamos a la calidad y vamos a la implementación de estos sistemas nos damos cuenta que hoy día hay una senadora que dice, no, hay que pararlo. Bueno, pero usted hace 8 años atrás votaba a favor y decía que esto era el cambio revolucionario. Bueno, pero es que las cosas no son mágicas. Otra cosa es con guitarra y los sistemas cuando son tan revolucionarios, cambios tan abruptos, empiezan estos problemas, que su implementación empieza a ser difícil. Por eso que los cambios tienen que ser piloteados de a poco, graduales, para ver si funciona, si no funciona, qué cosas. Pero de repente esta vorágine de cambiarlo todo, para que finalmente el cambio total, después de su implementación, aparezca después una senadora diciendo, no, mejor paremos. Es como bien irresponsable por frente a los chilenos. O sea, se aprueban legislaciones, se aprueban leyes, se aprueban sistemas nuevos que se transforman en políticas públicas y efectivamente lo que dice Marcelo, sí, hay que implementarlo, con gente que no está de acuerdo. Pero que bueno, haya que implementarlo y haya que hacerlo de la mejor manera cuando uno se empieza a dar cuenta que esa implementación también requiere otros cambios. Por eso que volviendo hacia atrás, moraleja, esto obviamente se va a tener que arreglar, se va a solucionar como se arregló el Transantiago en su minuto, en fin, pero moraleja, los cambios no pueden ser tan revolucionarios, tan abruptos, yo creo que eso el presidente ya lo entendió, y tiene que ser piloteado de a poco para que finalmente, si vamos cambiando un sistema, siempre sea para mejor. Sí. Ahora yo pienso en las miles de familias que nos están viendo en Atacama, que tienen a sus hijos en la casa desde hace 64 días, 30.000 estudiantes, y poco les importa, yo creo, el diseño de esto. Cómo se armó, cómo se discutió, cómo se está implementando. Hoy día la realidad es esta. Miren las imágenes que vamos a compartir, que fueron grabadas, captadas por la diputada Mónica Arce, que viajó a la zona y captó estas imágenes hace algunos días atrás. Ese es el estado en el que están las escuelas, los distintos colegios a los que tuvo acceso la diputada Arce. Una puerta completamente rota, orificios en las paredes. Yo veía unas imágenes de unas palomas colgando de una reja, vidrios rotos, o sea, las condiciones más precarias y vulnerables con estudiantes que no merecen ese nivel de calidad. Sobre todo cuando el Estado ha fijado un presupuesto y una estructura para que esa estructura, llamada SLEP, genere mantención, genere soluciones, genere las condiciones que los colegios deben tener para que los alumnos puedan estudiar. ¿Y esa plata dónde está? ¿Por qué no se ha hecho la pega? Ahí yo empiezo a preguntarme, ¿dónde está la plata? Como don Francisco. Mira, una paloma ahí, ¿qué cuesta una llave que está abierta, además, que hace correr el agua eternamente? Es increíble. Mauricio Daza. A ver, bueno, yo creo que acá hay dos planos, ¿no? Para los efectos de abordar esta situación. Lo primero tiene que ver con lo que estamos viendo, ¿no? Es una situación urgente que requiere una respuesta eficaz del Estado, requiere un liderazgo claro, ¿no? Para solucionar un problema que se arregla con plata. Así de sencillo. Y liderazgo. Gestión. ¿No? Se requiere de que alguien vaya, ¿no? Con autoridad a decir, ya, ¿sabe qué? ¿Cuáles son los déficits materiales que tienen estos establecimientos educacionales y por los cuales no pueden funcionar? Ya. ¿Cuánto sale? Ejecútese. Eso es lo que se tiene que hacer ahora, sin demora, sin darse mayor vuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque de eso depende que 30.000 niñas, niños, adolescentes puedan volver a clase, ¿no? Y como decía Eduardo, al final, a las personas que nos están viendo en la región, lo que les importa es decir, oye, ¿sabe qué? ¿Cuándo mi hijo va a volver a clase? No vaya a perder el año. Y lo otro, que si es que se le hacen estas clases que están pendientes, sean efectivas, pues no sean meramente simbólicas para los efectos de hacer un clic, digamos, hacer un check, diciendo ya, ¿sabe qué? No le impartimos tantas horas, por último por Zoom, como lo que se estaba planteando en algún momento. Eso no se soluciona con amenazas al colegio de profesores. Yo creo que la observación que hizo acá Gonzalo es un poco injusta respecto al colegio de profesores de Copiapó, que han paralizado, han tenido una posición muy dura frente a este gobierno, ¿no? Lo que también les ha ganado, ¿no? Estas amenazas que le van a empezar a descontar su sueldo, y ellos no se han movido de ahí y lo han hecho de una manera muy decidida en defensa de sus alumnos, ¿no? Es el primer tema, ¿no? Dentro de ese tema también hay otro como subcapítulo que tiene que ver con dónde está la plata. A ver, acá hay auditorías que se realizaron por parte del Mineduc, ¿ya? Y miren lo que dice la auditoría, acá las tengo. Una auditoría entre el 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023. Se habla de debilidades en el control de traspaso de recursos entre cuentas corrientes, que yo creo que es un eufemismo por lo que es el contenido. Dice que hay 12.000 millones de pesos no revisados.
lo que se podría además concretar en la desviación de recursos públicos. O sea, esto también está en la Fiscalía. Se está investigando hechos de corrupción, ¿no? Mire, hay 3.000 millones de pesos de gastos no rendidos a la Superintendencia de Educación en el programa de integración escolar. Oye, hay 2.316 gift cards. Esto es notable. Increíble. Le entregaron gift cards parcialmente utilizadas por terceros. Se aumentaron grados sin autorización de la DEPRE y se pagaron sueldos con dinero de otros programas. O sea, esto es también corrupción. Ahora, punto y aparte, solamente para mencionarlo, ese es un plano que uno lo que le tiene que exigir a la autoridad de este gobierno es que actúe con liderazgo en forma, digamos, inmediata, ¿ya? Sin perjuicio de revisar, porque esta información, Eduardo, amigas y amigos, ya se conocía de antes. Sí. Estas debilidades no son de ahora. Pero lo otro tiene que ver, y es un debate un poco más profundo, con cuáles son las debilidades de la reforma que involucra la desmunicipalización. Y ojo, cuando hablamos de desmunicipalización, y esto estamos hablando de educación pública, los municipios también son estados. En el fondo, ¿cuál es el mecanismo de gestión de la educación pública y si hay mejoras, que claramente hay, que se pueden hacer respecto de esta reforma legal que está en marcha? Fíjate que, Mauricio, tú haces el punto en algo que es clave. Es que esto ya se sabía. Y no de este año. Incluso del año pasado. Hay dos auditorías. Mauricio nombraba la primera. La segunda auditoría, en rigor, que es del 1 de enero del 2023 al 31 de marzo del 2023, de este año. Pero la anterior, mire, la otra auditoría del Mineduc de Atacama, que en 2022 ya daba cuenta de una posible, comillas, responsabilidad administrativa o penal. Y esa primera auditoría, que es la segunda de la que nos enteramos, es del 7 de abril al 30 de junio del 2022. Y ahí el panorama es muy similar a lo que tú describías, Mauricio. Los movimientos son los mismos, es decir, falta de control en los traspasos entre cuentas corrientes. O sea, plata que iba de una cuenta corriente a otra sin ningún tipo de control. La verdad es que aparecen datos como, por ejemplo, la compra de más de 400 millones de pesos en gift cards. Y de hecho, ni siquiera se sabe dónde están las famosas gift cards, porque supuestamente se habían entregado el 48%, no se había entregado el 48%, y las que sí se habían entregado no se sabía dónde. No, una cosa, pero de verdad, una locura. Entonces ahí yo no logro entender cuál es el orden, cuál es el rigor, y finalmente los que están esperando son los muchachos. Marcelo. Sí, mira, es que yo creo que ese dato que ustedes entregan es muy revelador, porque yo comparto con Mauricio. Aquí estamos frente a posibles hechos de corrupción. Uno puede estar en desacuerdo con el modelo, pero si te tocó implementarlo de manera transparente y proba. Claro. Y aquí hay hechos que investigar respecto a la implementación del gobierno anterior. Que lo que dice ese informe es que puede haber responsabilidad civil y penal, o sea, corrupción. Y hay que decirlo así. Porque el modelo mismo, lo que busca, efectivamente se produce un vacío. Entre que el alcalde ya le anuncian que esa comuna entra al sistema de educación pública dirigido por el Ministerio de Educación a nivel del territorio por un servicio local de educación pública, se desentiende o comienza a desentenderse. Ya no hace inversiones, no postula los colegios a proyectos, porque son proyectos que no va a ejecutar él o que no le van a servir a él. No, vayamos bastante más atrás. Efectivamente son cambios muy revolucionarios que hacerlo de golpe cuesta mucho. La dictadura lo pudo hacer. Generó la deuda histórica, pasó todos los colegios a los municipios, y eso es una parte importante de lo que explica esa municipalización, el nivel de inequidad territorial que hay en la educación pública en Chile. Porque no es lo mismo estar en una comuna, en un colegio como Vitacura, un colegio público en Vitacura, en Las Condes, o en Providencia, yo estudié en uno, en Las Tarrias, que en la comuna de La Higuera, en la cuarta región, sí, o en Andacollo. Así es. Son distintos, porque los municipios son más pobres. Entonces, poner fin a la municipalización era poner fin a esa inequidad territorial en la entrega de un bien público relevante como la educación, cuya responsabilidad principal es del Estado. Y por tanto, yo creo que la desmunicipalización tiene que seguir adelante. Pero esto meter la plata la mano en el bolsillo. Esto meter la plata en la caja y llevársela para la casa. Eso es corrupción. Y ahí también yo hubiese esperado que si el informe del 2022 decía eso, cuando el gobierno actual asumió, hubiese tomado acciones más enérgicas. Yo creo que ahí también hay un déficit, probablemente del ministro predecesor sí, de Cataldo. Ahora, una vez que estalla el escándalo que se conoce, que llevan más de 60 días en paro y todas estas irregularidades, tienen pisos irregulares, pero irregularidades por ahora la justicia determinará qué son finalmente. Pero, Andrea, uno dice, bueno, ¿cuál es la capacidad de gestión del ministerio o incluso del propio presidente para solucionar esto? Si uno revisa las imágenes que grabó la diputada Arce, uno tampoco ve una cosa estructural, ¿cierto? No hay un riesgo de derrumbe, por ejemplo. Son puertas rotas,
mangueras chorreando, un tema de sanitización. Y eso se arregla rápido. O sea, eso es, compadre, Eso es gestión. eso es gestión. Eso es gestión. Ahí te pregunto, ¿cómo observan la capacidad de gestión Mauricio del decía, gobierno? Mauricio decía recursos, plata perdida y corrupción. Efectivamente, pero lo que uno ve en las imágenes es principalmente gestión. Y ahí un poco en el conocimiento de estos dos informes, pasa un año en que no hay ninguna supervisión. ¿Qué se hizo? ¿Hay alguna información que el ministro pudiera decir hoy día? Tomamos ciertos casos, la superintendencia o el ministerio. Hoy día, de nuevo, a 60 días, a más de 60 días de que los alumnos no vuelvan a clase, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿O vamos a dejar que siga pasando? Porque efectivamente o no tengo facultades, o no quiero, o no puedo. Creo que hay una gestión y hay una voluntad de gestión de entender que hay cosas que son urgentes. Claro. Y era urgente hace un año atrás. Hoy día, en 64 días, ya a lo mejor va a generar daño a esos estudiantes y a esas familias que no son recuperables en el corto plazo. Claro. Además, ¿cómo se resuelve esto si tienen un rotativo en el CNEP de Atacama? Bueno, ahí vamos hay un en el punto. vamos a la Ahí hay tercera. un punto. Mira, ¿Quiénes son los responsables Jimena como Sangüesa es la personas? tercera directora ejecutiva subrogante. Subrogante, o sea, ni siquiera la titular. ¿Cuánto lleva esa subrogante y por qué la nombraron y por qué no se abrió un nuevo concurso para que asumiera alguien en potestad con toda la responsabilidad legal que corresponde de manejar un SLEP? Porque efectivamente, quien lo maneje, que tiene que ser elegido por alta dirección pública, tiene responsabilidad personal en cómo se están manejando los recursos y qué es lo que pasó y por qué, por ejemplo, se compran a Giftcard. ¿Cuál era el motivo? ¿O no parecerá que es la mejor forma de desviar recursos? Fíjate que yo pienso en los profesores que se pararon acá, dijeron, basta, estas no son condiciones para nuestros estudiantes. No son escuchados durante muchas semanas, largas semanas, no son escuchados ni por los medios, ni por la clase política, ni por el Ministerio de Educación. Y nosotros fuimos de los primeros que empezamos a tocar el tema y aparece la voz de la presidenta del Colegio de Profesores de Copiapó, el presidente regional, estaba la presidenta Ardiles, luego está el presidente Rodríguez, los profesores allá parados. Entonces empezamos a mirar qué pasa. Los SLEP son 11. Oye, hay otros SLEP que también suenan que tienen problemas y uno dice, esta cuestión puede terminar transformándose en una bola de nieve. Y no son pocas las sospechas de que esto puede seguir transformándose en un nuevo escándalo de fundaciones, ¿cierto? Conexiones políticas, aquí hubo conexiones políticas para meter gente que se había autodenunciado por soborno del Partido Socialista y que terminó trabajando en el SLEP. Entonces uno dice, bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato? Los profesores viajan en 2 buses desde Atacama para que lo reciba la autoridad central. Y dice, bueno, ya, ok, llegaron. Hasta este momento, hasta esta hora que estamos haciendo el programa, no tenemos noticias de a qué llegaron. Pero uno esperaría que después de 60 días... tienen que llegar y no puede ir la autoridad central a la región a hacerse cargo. La autoridad que ha ido ha sido la subsecretaria de Educación, Alejandra Ratia, y ellos dicen que no le ha dado ninguna solución. Gonzalo, ¿cómo se resuelve esto así? ¿Se puede? No tengo la solución mágica porque sería muy presuntuoso Dígamelo, de mi Gonzalo, parte. si no, por favor. Quizás Daza la puede dar, pero yo no. ¿Y no? Pero lo que te quiero decir, primero que nada, yo cuando me refiero al colegio de profesores, que me imputaron acá, que yo hablaba del colegio de profesores central, no el de la región, que efectivamente desde el primer minuto estaba este problema, pero qué raro que después el colegio de profesores a nivel central, país, que es más político, obviamente esta cúpula, no haya sido con el mismo énfasis desde el primer minuto. Eso es lo que planteé. Ahora, lo otro que quiero plantear es lo siguiente. Justamente, acá hay un tema, yo creo que la diferencia con Marcelo ideológico, porque me dice, hay que traer equidad a la educación. Sí, hay que traer equidad, pero que con ese cambio para lograr equidad no siga logrando inequidad, porque finalmente había municipios, no sé cuántos, 300 y tantos municipios, 162 municipios. 365. 65 municipios. 65 o 62. 65 en total. 65, ya. entiendo, sí. 365 municipios. Que administran un Había colegio. municipios que lo hacían bien. Entonces, quitarle obviamente a los colegios, a los municipios, a algunos municipios yo creo que fue totalmente contraproducente. Había unos que lo hacían no tan bien, que quizás había que hacer una administración mixta. Y había unos que claramente había que hacerlo desde una plataforma distinta. Eso es hacer los cambios graduales. Eso es hacer las cosas más inteligentes. De que no un cambio total para todos, porque finalmente esa equidad que quiere lograr Marcelo termina siendo igual de inequidad con lo que hay. Hoy día, generalmente, cuando uno quiere hacer cambio, tiene que hacer cambio donde realmente hay que hacer cambio, porque hay otros que no hay que hacer cambio. Y deberíamos haber generado un sistema más mixto, no un sistema igualitario, porque finalmente eso va generando desigualdades en la aplicación del sistema, porque claramente hay municipios que lo hacían bien, que hoy día con este nuevo sistema va a acabar la calidad, va a bajar la calidad y va a bajar obviamente
todo el nivel educativo que se construyó por año. ¿Pero cuáles lo hacían bien? ¿Los que tienen recursos, las comunas del necesariamente. sector oriente? No, hay municipios, perdón, hay municipios, el municipio de Valdivia, hay municipios, capitales regionales. Oye, hay que verlo caso a caso. Pero esta cuestión de decir, mira, todos lo que no sean Vitacura, Las Condes y Providencia lo hacen mal. Claro, no, Y en el fondo están todos los colegios cayéndose a pedazos y hay que hacerlo desde el Estado. ¿Quién me asegura a mí que el Estado lo hace mejor? Entonces, yo creo que acá hay que buscar fórmulas mixtas, porque finalmente eso es lo que va dando soluciones concretas para la gente que finalmente es la que recibe el servicio. Yo lo pregunto desde lo que uno observa, desde lo que uno ha vivido. Yo estudié en un colegio público también, en Viña del Mar, y se caía a pedazos. Las imágenes que estoy viendo no son nuevas para mí. Vidrios rotos, llaves que no se abren, profesores que los fines de semana se juntan y van a parchar una cañería. Es cuestión pública. De la más pobre y es parte del paisaje, sobre todo en regiones. Entonces yo pregunto, ¿cuáles lo podían hacer bien? ¿Para qué municipios no era un dolor la educación? Para las 4 comunas ricas de Mi experiencia Santiago. personal, yo era diputado en la Comuna de la Unión. La Comuna de la Unión tenía 4 colegios municipales y funcionaban de maravilla. Perfecto. Y de hecho se inauguró un colegio, en el gobierno de la presidenta Chile II, se inauguró un colegio nuevo, espectacular, nuevo, y era bien manejado por el municipio. No era un problema para el municipio. Yo visité los 4. Habían déficit en los colegios más rurales. Claro. Pero los que estaban en la ciudad eran emblemáticos, tenían historia de hace muchos años, o sea, colegios muy antiguos, y funcionaban bien. Entonces, por eso te digo, esta lógica de decir, vamos a cambiarlo todo para lograr el resultado maravilloso y el paraíso, no es real. Entonces, había que haber hecho una cosa más inteligente, haber dicho, ¿qué municipios lo hacen bien? ¿Qué municipios podemos apoyarlos de una manera mixta, que no sea 100%? ¿Y cuáles efectivamente los municipios no tienen capacidad de gestión, no tienen capacidad económica? Y aquí claramente tiene que entrar el Estado a administrar y hacerlo. Y ahí, obviamente, es una manera, para mi gusto, más moderna, más flexible y más real, Marcelo, para que las cosas funcionen bien. Marcelo Díaz, ¿se podría haber instalado esta especie de gradualidad que se plantea Yo creo que Gonzalo a Gonzalo González? le está fallando la memoria, que los años no pasan en vano. Porque eso es lo que se hizo. Dame pasa. Eso es lo que se hizo, porque es gradual. De hecho... No, gradual la implementación. Gradual la implementación. Pero no gradual el sistema. Una cosa gradual que lo voy a implementar por regiones y otra cosa es decir, oye, hay, por ejemplo, vamos al caso más extremo que tú pusiste. Terminar. En Vitacura, no. Vitacura sigue siendo administrado por la municipalidad. Eso es hacer un sistema más mixto. Gradual. Es gradual, que es distinto que sea mixto. Es mixto en el tiempo para llegar a un sistema consolidado que el Estado asume la responsabilidad que le corresponde. De todo, exactamente. Porque en Chile hay 5 comunas que son aportantes al Fondo Común Municipal. 5 comunas ricas. Las Condes, Vitacura, Lorechea, Providencia eso son por las contribuciones, y Santiago. Marcelo. 5. Eso son por las contribuciones. Contribuciones, pago de patentes, 5. La empresa que produce ahí en la región de Antofagasta paga su patente principalmente acá, sus recursos mayoritarios en Las Condes, en Vitacura, en las comunas más ricas. De hecho, Santiago está despoblándose de empresas y por tanto está perdiendo también ingresos. 5. La mayoría de las comunas, no tengo el número exacto, la mayoría de las comunas no tiene abogado. Subcontrata los servicios externos de un abogado fiscal que le diga, ¿sabe lo que está haciendo el alcalde? Está bien o está mal. Entonces, al final depende mucho del alcalde. Si el alcalde dice, porque el de la Unión dijo, bueno, tengo 4 y los rurales a la buena de Dios. Yo recuerdo al alcalde de La Serena, Raúl Saldívar, brillante alcalde, hizo una inversión gigantesca, pero ¿qué tuvo que hacer para eso? Él era profesor. Es profesor. Claro. Entonces dijo, yo quiero invertir en la capacidad de los colegios. Entonces contrató un buen equipo de técnicos para hacer proyectos para postular al FIE. Con manejo de agua sucia, de aguas grises, de jardines verticales, de multicancha. Mejoró la infraestructura de la educación pública de manera cualitativa. Probablemente no ha habido otro alcalde que ha hecho tantas cosas con la educación pública como Raúl Saldívar en La Serena. Pero en otras comunas no se podía, porque no hay un técnico para hacer un proyecto, no hay ingeniero. No hay recursos para hacerlo. Claro. Es razonable que la suerte de un chiquillo, una chiquilla que vive, no sé, en Futrono, también territorio... Dependa del alcalde o alcaldesa. O en Pozo Almonte, dependa de la voluntad o de la capacidad del municipio, no es razonable. ¿Qué nivelación podía haber si en Chile no hay otra distribución de recursos que los que hace el Fondo Común Municipal y aún así los comunes son pobres? Menos va a haber ahora si se aprueba la nueva Constitución con la reducción de las contribuciones que paga el 25% más rico los chilenos y que beneficia al 80% de las comunas más pobres del país. O sea, perdónenme, si esto tiene que ser financiado. Y para ser financiado y administrado de manera razonable y para que no dependa de la voluntad de una persona, porque a lo mejor ese alcalde de la Unión tenía esa voluntad y si el que viene no le interesa su prioridad a otra, son parques, jardines, aseo, la seguridad ciudadana y se gasta la plata, no sé, en motovigilancia, que puede ser también una necesidad. ¿Es razonable que ese alumno, esa alumna de Alto Hospicio, de Atacama, de donde sea,
su calidad educativa dependa de la voluntad de turno del alcalde y no sea un deber del Estado garantizar cualquiera sea el lugar del territorio nacional donde estudie? Claro, lo deja en una posición muy frágil. Mauricio y Andrea. Bueno, es efectivo, ¿no? Un Estado de Derecho en forma no puede depender la aplicación y la calidad de la aplicación de una política pública de, digamos, los defectos o virtudes de la persona que detenta un determinado cargo transitoriamente en un determinado momento, ¿no? Me parece que esa es una buena aproximación. Ahora, lo que sí hay que señalar dos cosas. Lo primero, me parece interesante esta discusión, pero yendo a los dichos del ministro, Entretenido. uno no puede empezar a confundir los planos, porque el ministro no, y ahí sí que yo creo que hay incoherencia, porque usted no puede responder el emplazamiento respecto de la crisis que hoy día está existiendo respecto de 30.000 alumnos en la región de Atacama, invocando problemas estructurales, porque son dos debates completamente distintos y un ministro de Estado tiene que tenerlo claro. Hay que decir de que la información que nosotros hemos señalado en esta materia, en todo caso no la había recibido el ministro Cataldo, la había recibido el ministro Ávila, lo que abona, ¿no?, la tesis que en algún momento mucha gente señaló que era un pésimo ministro. Parece que lo era. Ahora, afortunadamente no está. Veamos cuál es la reacción del ministro Cataldo también. ¿Ah? Eso es bien importante porque él es el que tiene que solucionar esta crisis hoy. Ahora, punto y aparte. Yo creo que, a ver, todo esto es educación pública. O sea, los municipios son estados, ¿no? Sí, también no hay que perder de vista aquello. El asunto es cuál es el mejor modelo. Ojo, que cuestionar la municipalización no involucra avalar los SLEP, ¿no? Son dos cosas distintas. Uno puede criticar el modelo municipal. De hecho, muchos alcaldes pedían que se les quitara precisamente esta gestión de la educación municipal porque se suma un fenómeno que ocurre en casi todos los municipios. Lleno de atribuciones, muy pocos recursos. Y además, ojo, mucha corrupción, ¿no? Las corporaciones de desarrollo municipal que estaban a cargo en muchas ocasiones de la educación municipal, oiga, cajas pagadoras de favores políticos, desvío de recursos, informe el Consejo de Defensa del Estado, más del 50% de los municipios en Chile tienen querella por delitos vinculados a la gestión de recursos públicos. Entonces, bueno, el punto es cómo hacer una mejora al sistema. ¿El SLEP es la solución? Habrá que verlo. Yo creo que establecer esta gradualidad en la implementación precisamente tuvo por objeto el observar cómo se iba a generar, ¿no?, precisamente la puesta en práctica de estas normas materialmente y poder corregir, ¿no? Y esto ocurrió con varias reformas que son importantes. La reforma procesal penal. Oiga, un cambio también radical en la forma de administración justicia penal. ¿Cómo operó? Operó por regiones y hubo, ¿no?, cambios. Yo creo que es, más allá de los dime y direte, que es responsabilidad tuya o mía, yo creo que por lo menos llegar al punto común de decir, oiga, ¿sabe qué? De verdad tenemos que hacer cambios y hacernos cargo de esos cambios. Pero eso no es excusa para generar una solución inmediata, ¿no? Porque esas condiciones son indignas y no solamente inseguras. Eduardo tiene razón, puede ser de que, por ejemplo, el hoyo en un panel, claro, no sea importante, pero oiga, una gotera, ¿no?, en un muro sí, claro, puede ser importante y eso lo vimos también. Entonces, mire, que el ministro Cataldo reaccione, arregle el problema y en el intertanto hagan las mesas de trabajo que quieran para ver cómo se aborda el tema estructural. Estoy de acuerdo. Andrea Valladares cierra esta conversación porque vamos a cambiar de tema. Andrea. O sea, de acuerdo con Mauricio en que, y creo que el punto es revisar el modelo de gestión, porque siempre es el Estado, sea el municipio o sea el SLEP. Y Marcelo decía que no podía quedar la educación al alero de la voluntad de una autoridad de turno. ¿Y qué pasa con la voluntad de los que estaban a cargo del SLEP? ¿Qué hicieron? ¿Dónde está? ¿No es al final lo mismo? Corrupción. Hubo corrupción, sí, claro. Lo mismo que acabas de decir. ¿Hay corrupción en los municipios? Claro, hay algunos que tienen corrupción en las corporaciones de educación municipal. ¿Había corrupción en el SLEP? Lo que todo nos indica es que sí había corrupción. Y al final no es un problema de gestión del Estado de los recursos y de qué es lo que vamos a entregar. No tenemos un problema basal. ¿Qué pasó cuando se dieron cuenta de la primera auditoría? ¿Por qué no se hicieron cargo de una manera distinta? Lo mismo que pasa con los municipios. ¿Dónde está el control? ¿Dónde está el hacerse cargo de, por ejemplo, Atacama? Que el clásico, la gradualidad. Efectivamente, Atacama está demostrando que hay problemas en la implementación, en la formulación, en el diseño. Bueno, ¿vamos a seguir o vamos a parar y vamos a repensar hoy día? Porque no pueden esperar más niños. Sí.
Yo creo que donde sí o sí hay que hacer una mejora urgente es en la selección de quienes están a cargo de estos SLEP. No puede ser que sea a partir de un pituto, de un llamado, de un favor. La Claro, alta bueno, ahí dirección está. pública tiene que funcionar como supuestamente debiese funcionar. Acuérdense que también se ha señalado, ¿no?, a Juan Santana, diputado del Partido Socialista, quien habría hecho gestiones para los efectos que 2 personas se integraran al SLEP, los 2 que estaban involucrados, ¿no?, en cuestionamientos vinculados precisamente a posibles irregularidades. Uno se autodenunció. Probablemente solo Se autodenunció por soborno, ¿no? Solo cambiamos la voluntad de la Entonces, autoridad. Sí, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que es verdad, si al final... mira, hay un ámbito en el cual necesariamente la ejecución, ¿no?, de una política pública o la gestión de un órgano del Estado, sí, efectivamente pasa por, digamos, las competencias de la persona que está a cargo. Pero la idea es que eso sea Pero los lo mecanismos más de reducido control. posible. Entonces, ¿cuál es el punto? O sea, a ver, por Mecanismo de ejemplo, control. en el, sí, pero es que los SLEP se supone, ¿no?, que el mecanismo de designación de las personas que están a cargo es alta dirección pública. ¿Ya? En el caso de los alcaldes, obviamente no alta dirección pública, y hay muchos alcaldes bastante cuestionables de todos lados que llegan, ¿no?, a dirigir el municipio. Entonces uno podría esperar de que hubiese más rigor ahí. ¿Sabes cuál es el problema? Que también esto abre las irregularidades de alta dirección pública, porque en el fondo este sistema se manipula a través precisamente de la manipulación de los perfiles del cargo, que son hechos a medida de la persona que quiere que quede, ¿no?, para los efectos que finalmente gane el respectivo concurso. Entonces, hay mucho que mejorar. Sin embargo, yo creo que, insisto, lo primordial hoy día es que esos 30.000 alumnos vuelvan a clase. Y una vez que vuelvan, revisar bien el plan de transformación de la educación chilena a estos SLEP. Cambiemos de tema completamente, tenemos titular. Atención, se aprobó el veto presidencial en el Congreso. Con votos claves del Partido de la Gente, Evópoli y republicanos aprueban veto presidencial sobre ley de usurpaciones. Esto ocurre el día de hoy. Finalmente se aprueba este veto presidencial a la ley de usurpaciones que tuvo un largo y arduo debate en ambas cámaras. Finalmente, hay que recordar que en la previa, ¿cierto?, en el Senado, se habían aprobado 13 de las 14 modificaciones propuestas por el Ejecutivo y donde la única fue eliminada fue la de la legítima defensa privilegiada. Hoy finalmente será realidad esta ley luego de que la promulgue el Ejecutivo tras un largo camino y ser bastante debatido en el Congreso. ¿Qué señaló la vocera de Gobierno, Camila Vallejo? Escuchemos. El grueso de esta discusión, el corazón del veto presidencial, logró salir adelante. Y esto es parte de la democracia, ¿no? Yo creo que tampoco... O sea, tenemos en estos debates que son complejos, que siempre están llenos de lo que van a decir, lo que puede parecer, lo que no sé cuánto. Hoy día logró sentarse en la discusión, logró ser mucho más racional, logró avanzar a pesar de la complejidad que tenía, a pesar del escenario inicial en el que estaba, donde íbamos a tener una pésima ley, que iba a tener una pésima implementación. Hoy día logramos, a través de la iniciativa del presidente, del diálogo de la conversación, avanzar. Andrea, ¿se declaran conformes cómo ha salido finalmente la ley de usurpaciones? ¿Salió adelante después de un largo debate? Nosotros lo y dijimos mucha ayer, tensión? los diputados de RN anunciaron el voto en contra de este veto. Creemos que la ley, como termina saliendo, es insuficiente para lo que se buscaba. Y obviamente, de hecho, los parlamentarios de RN ya han anunciado que van a presentar una nueva ley de usurpaciones, porque efectivamente, y aquí creo que el tema es ideológico. La ministra decía recién que era una mala ley. Yo creo que la que acaban de dejar es una mala ley, no el proyecto como estaba. Mejoraba, era un proyecto que sí daba seguridad y certeza. Hoy día, como quedó, creo que es insuficiente. Le voy a preguntar por el puntual qué es lo que más le molesta de la ley que está saliendo, pero antes, opiniones. Marcelo, ¿qué te parece? Me parece que el resultado es positivo. Efectivamente construyó una mayoría razonable, más que suficiente para aprobar el veto presidencial. Creo que en materia de seguridad ciudadana, yo reconozco mucho el empuje que Gonzalo puso un tiempo que era diputado de tratar de construir diálogos más transversales en materia de seguridad pública. De hecho, hay que felicitarlo, entre otras cosas, por la Defensoría de las Víctimas, que está hoy día on the spot. Oye, tose nomás o suénate, no hay problema. Ah, muy bien. la chaqueta de Gonzalo. Tráigale No, una caja para porque pegar y su. nosotros compartimos Sí. asiento en la Comisión de Seguridad Ciudadana. No teníamos necesariamente la misma aproximación a todos los temas.
pero había la disposición de entender que si no sacamos los temas de seguridad pública de la guerrilla entre gobierno y oposición, cualquiera sea el que esté en el gobierno y cualquiera sea el que esté en la oposición, no se avanza, porque lo que quiere es ganar el punto político. Y yo creo que son cuestiones donde hay capacidad técnica para ponerse de acuerdo. A mí me parecía que la ley original, que el proyecto como he quedado con esta idea de autotutela, era una aberración, que no ayudaba a la seguridad pública. Y sobre eso podemos tener diferencia, pero era posible ponerse de acuerdo en el resto. Y al final termina en esto, ¿no? En una diferencia entre una oposición y un anuncio inverosímil de vamos a presentar un nuevo proyecto, una ley que acaba de ser aprobada por el Congreso con una mayoría más que suficiente. En tu caso, Gonzalo, ¿cómo te declaras ante la ley emanada que va a emanar del Congreso? Bueno, yo creo que una de las cosas que yo he aprendido fuera del Congreso es que una cosa es hacer la ley y otra cosa es aplicarla. Después de los tribunales. Hay que ver cómo se aplica esta ley. Ahora, yo no creo mucho en la ley de usurpación porque yo creo que la salida es por la vía civil. Y yo digo por lo siguiente. ¿A qué te refieres? Claro, porque finalmente el problema que tenemos hoy día con la ley civil es que no se aplica a los predios rurales sobre 1 hectárea. Entonces, claro, se va por la usurpación. Pero ¿qué es lo que quiere el propietario de un terreno rural que fue ocupado ilegalmente? Recuperar el terreno. Sí. Le da lo mismo si las personas se van a la cárcel o no se van a la cárcel. La verdad es que no es relevante. Incluso ni siquiera va a buscar indemnización. Lo que busca es recuperar, que se restablezca el derecho de propiedad que está hoy día garantizado en la Constitución. Que nadie puede limitar mi derecho de disponer y usar una cosa que finalmente salva una ley que lo establezca por una ley de expropiación. Entonces, finalmente yo creo que la solución, más que una ley de usurpación, es ampliar la ley civil también a la propiedad rural. Que en el fondo que es la ocupación ilegal en materia rural y no urbana, y que finalmente busque el objetivo de lanzar y que finalmente el Estado funcione, porque también el otro problemita es que el juez puede decir, láncese, auxilio a la fuerza pública, y la fuerza pública mira al techo, porque nadie quiere ir a sacar, obviamente, esta toma, porque y se transforma en un problema político. Por eso que yo creo que la solución es más por la vía civil que la vía penal. A mí nunca me gustó esta ley de usurpación. Veamos si hace más rápido el tema de la usurpación, que el cuello de botella era la PDI. No sé si eso se subsanó o no se subsanó. Veamos cómo se aplica. Yo sé que aquí Mauricio tiene mucho que decir respecto a esto, pero pregunta, Andrea, perdón, muy breve. ¿Qué es lo que más te molesta de la ley como salió? A ver, yo creo que habían 3 puntos que son bien importantes. Primero, las penas de cárcel que se eliminaron. El que la policía pudiera entrar en cualquier minuto mientras estaba siendo usurpado el terreno. Y que fuera entregado inmediatamente a los propietarios. Son cosas que no quedaron en la ley como está y creo que eran muy importantes. Y eso era relevante para ustedes. Ahora, me llama la atención que desde Republicanos, el Partido de la Gente y Evópoli, con esos votos finalmente sale la ley. Entonces también hay una discusión que hacer, me imagino, en la interna de la coalición, de la derecha, aunque Republicanos evidentemente no es parte de... Mauricio, ahora sí, profesor. A ver, ¿qué es esto que plantea Fuenzalía para el común de los silvestres, los que no somos abogados? Esto para los que no entienden, ¿qué tiene que ver la vía civil acá? Explíquenos, por favor, en Peri Manzana, usted sabe. A ver, usted tiene su casa y se la ocupa. Y usted quiere obtenerla de vuelta. ¿Cuál era la situación inicial, para ponerlo de alguna forma? Usted, para poder obtenerla de vuelta, obviamente usted iba a hacer una denuncia a Carabineros, ¿verdad? Me ocuparon mi casa. Sin embargo, lo que iba a hacer Carabineros en ese momento era remitir los antecedentes al Ministerio Público y se iba a iniciar un proceso por parte del Ministerio Público que recibe todas las denuncias de todos los delitos. Entonces el Ministerio Público iba a revisar y iba a decir, a ver, ¿cuáles delitos me llegaron hoy día? Me llegó una violación con homicidio, me llegaron 3 robos con intimidación, me llegó un homicidio simple y me llegó una usurpación. Entonces los iba priorizando. ¿Y cómo los priorizan? Por las penas. Y el asunto es que la usurpación tenía una pena de multa. O sea, el que una persona se metiera a su casa a usurparle su propiedad tenía una pena de multa, y la multa no era tan alta tampoco. Entonces, eso en la práctica lo que hacía era que obviamente estas causas no tenían una tramitación rápida. Fíjese, tenía que avanzar el caso hasta pillar a una persona que le levantaran cargo y ahí eventualmente ir a un juez y decirle que sabe que podría devolverme la casa. Muchas veces le iban a decir, ¿sabe qué? Sí, no, pero lo que tenemos que hacer es esperar el juicio, ¿no? Y después del juicio, eventualmente se iba a poder ordenar la restitución. O sea, iba a estar un largo rato con eso. Por otro lado, usted podía haber dicho, ¿sabe qué? No voy a ir a hacer la denuncia, voy a demandar a esta persona. Primero tenía que saber quién era. Muchas veces usted no tenía idea quién era la persona que estaba ocupando. Entonces, ¿cómo lo iba a poner la demanda, no? Tenía que colocar el RUT, que no lo sabía, el nombre completo, no lo sabía. Primer problema, ya. Se lo consiguió.
El asunto es que iba a tener que gastar con un receptor judicial, iba a poner plata para notificarlo de la demanda, después iba a haber una audiencia que se prolongaba para los efectos que usted acompañara la prueba, después había un fallo de primera instancia que usted lo podía apelar, si es que no le iba bien, la otra parte también lo podía apelar, iba a estar un año en la Corte, después esto se iba a la Corte Suprema, iba a estar años. Ahora, esto ha sido objeto de cambios. El primer cambio fue la ley que hay que reconocer que el señor Fuenzalía es uno de sus autores, donde se modificó este proceso civil. Y se dijo, mire, ¿sabe qué? La cuestión es re sencilla. Usted va a poder tener todas las facilidades para demandar y dentro de 10 días, ¿no? Si es que la persona que está ahí ocupando no demuestra que tiene algún derecho, entonces para afuera, al tiro. No hay que esperar que la Corte de Apelaciones falle o que la Corte Suprema, nada. Un proceso rápido. Pero también en el tema penal, ahora se modificó, y esta es la ley que estamos conversando, donde ya no va a ser una multa la sanción, es pena de cárcel. Y lo segundo y lo más importante para entender lo relevante de esta ley, tal como va a salir ahora, es que le permite al juez poder decretar la restitución del inmueble en cualquier momento del proceso, en cualquier momento del proceso. Y ojo, a que la flagrancia se mantiene, ¿no? Eso no se cambió. O sea, va a quedar la ley con el hecho de que mientras la persona esté ocupando ilegalmente su propiedad, se supone que se está cometiendo el delito y eso le permitiría también a las policías el poder reaccionar sin necesidad de una orden judicial previa. O sea, esta ley, tal y como salió ahora, más allá de la discusión, es un cambio súper importante, relevante y va a causar una diferencia sumado, digamos, a la ley anterior, del señor Fuenzalía, que probablemente por eso dicen que es la mejor que esta, o quizás no, vaya a saber uno. Todo sirve. Entre los dos vamos sirve. a tener un estatuto mucho más contundente Sólido. para proteger la propiedad de las personas sobre sus inmuebles. Tengo una duda, A ¿puedo ver, a ver, preguntarle duda. al profesor? Abramos dudas. Sí, lo que pasa es que yo hago la denuncia, efectivamente, y tú dices que el juez puede decretar en cualquier momento la restitución anticipada. Ya, pero yo estoy en un proceso que entro a la fiscalía, en un proceso de investigación preliminar que no estoy en el tribunal. No hay una formalización. Entonces, ¿No lo puedes pedir antes de la formalización? no, está bien, pero no, tendría que forzar esa formalización. No, porque esa es la gracia de esta ley. Eso, Porque no explícalo bien, funciona? explícalo bien. ¿Cómo, Mira. cómo Sí, es la a mí- cosa? a mí Espera, yo- a mí me- Explícalo bien. Yo no lo entendía, si me parece... Es una... me- ya, a ver, pero si no alguien, quiero- alguien usurpa mi terreno, o mi casa, o mi departamento, o lo que sea. ¿En qué momento el juez ya puede restituir ¿Cuándo puedo aquello? formalizar? No, es que lo que pasa es que son dos fenómenos distintos. No quiero enredar un poco el tema. El proceso normal, un proceso de investigación normal, involucra de que usted hace una denuncia o querella, la fiscalía recibe los antecedentes y si la fiscalía tiene la voluntad y considera que hay antecedentes suficientes para llevar un paso más arriba la causa, entonces formaliza a alguien. ¿Qué significa formaliza? Lo cita al imputado, a la persona que se le está atribuyendo la comisión de un delito, a una audiencia frente al juez para decirle, oye, ¿sabe que lo estamos investigando por estos hechos? Y esa audiencia permite que se puedan decretar ciertas medidas, como por ejemplo, cautelares, no acercamiento a la víctima, prisión preventiva incluso, ¿no? Y también otras medidas reales, como por ejemplo retención de bienes o la devolución de, en este caso, el objeto del delito que sería el inmueble. Con esta ley no hay que esperar la formalización para que usted pueda solicitar la restitución. El juez está facultado para poder decretar la restitución en cualquier momento. No es necesario de que usted tenga que esperar que el Ministerio Público se le ocurra formalizar el caso. Y eso es uno de los avances de la Ya, ley. o sea, tendría que Es un avance, solicitar, entonces Fuenzalía. tendría que solicitar una audiencia al tribunal justamente Sí, claro. para una especie como de audiencia de cautelares, no sé, o alguna audiencia especial. En el fondo es ir al tribunal con este problema y decirle, mire, está la investigación, pero la verdad que el fiscal no ha hecho nada, pero yo necesito Que me restituya. forzar la formalización, que el juez... No, porque no necesita formalizar. So- O sea, tú lo puedes pedir... Está bien, puedo aparte pedir de la formalización. restitución anticipada. Pedir la restitución anticipada. Sin formalización. Sí, Pero de todas maneras sin te puedes formalización. solicitarla. Pero en estricto Mira. rigor, creo yo, en la práctica lo que va a pasar, que claramente Eso va. el tribunal le va a poner fecha A la formalización. Bueno, pero... Sería No. muy raro, sería Ya. muy raro, y Pues, no, oye, bueno, no engañemos mira, a la lo gente. que vamos- lo que Sería muy vamos a hacer- raro que un juez dijera, No, no, sí, no, mire, es que no es así. está investigando, se despachó una orden de investigar, no sabemos Después si es verdad veremos. o no es verdad. Después veremos. Mira, ¿sabe qué? Sí, restitúyase. Vamos a hacer, sin espérate, fianza, sin nada. raro. Hagamos una cosa, A porque, ver, yo creo porque que no es tan Gonzalo fácil. Fuenzalía es el que tramita estos juicios en la vía civil, ¿verdad?
Y yo lo voy a empezar a tramitar por la vía penal. Venga para acá, a Oye, ver pero quién lo hagamos una- restituye más rápido. Hagamos Pero la- vamos a hacer una sociedad. Vamos a ver. Vamos a hacer Ya, una sociedad. vamos a Timota mejor. Empezaron a... O lo otro, acaba de nacer, señor y señor, cámara amiga, míreme. Por Con favor, salida a míreme, Daza. míreme en este momento. No, para acá, po. Eso. Acaba de nacer el estudio jurídico Daza Fuenzal. Muy bien. muy Restitución bien. de inmuebles. Oye, pero ¿Viste? Al final... si es Fuenzalía ya, Daza, ya se transformó Bueno, ya, en la- Fuenzalía Daza. se están midiendo los egos acá. Chao. Fuenzalía Daza. Fuenzalía Marcelo Daza, Díaz, sí, ¿es esto lo más sí. relevante de la ley? Que un juez puede en cualquier momento... Yo del no lo había proceso entendido así. restituir? Lo que me reafirma un poco lo que dije. Yo creo que esta, sin duda, es una mejor legislación que la que tenemos. Ya. Dejemos que marche. Sí, veamos veamos cómo se veamos cómo aplica. funciona. Cómo se implementa. Porque puede que ocurra lo que dice Gonzalo, ¿no? Que el juez diga, a ver, ¿sabe qué? Vamos a resolvamos Vamos gradualmente, resolvámoslo si falla juntos. como en Atacama, Vamos, lo hacemos rápido. formalicemos primero. Formalicemos primero, resolvámoslo juntos. Ya. Puede que también tenga Gonzalo, que es más técnica en su apreciación, que funciona más en la vía civil que la penal. Veremos Sí. cómo funciona este estudio jurídico con este Sí. negocio que acaba de surgir. Abajo va a salir por teléfono. Fue la cocina al aire. Pero si te das cuenta, si uno lo mira técnicamente, jurídicamente y procesalmente, lo que tenemos es mejor que lo que había y puede que funcione. Entonces esto resta aún más valor a la pantomima de movimientos que hemos visto desde que se aprobó desde el veto, todo este debate pantagruélico del Congreso respecto a la ley de usurpaciones que la gente no entiende porque es inentendible, porque no quieren que lo entiendan, Claro. lo que quieren es que hay unos buenos y unos malos. Eso Vamos es a lo ver que- cuándo se pero promulga la ley, vos- vamos a ver cómo se implementa también. Gonzalo, te necesito cambiar. Es muy urgente que... No, solamente es una cosa muy pequeña. Por favor, que me- después me gatilla Daza y- que, Va a claro, ser que, el- es que el no, correo es que el electrónico. profesor Daza Claro, lo que habló el un teléfono. poco poniendo el ejemplo de la propiedad urbana, ¿te fijas? Pero yo creo que aquí el debate y todo lo que se generó posterior a esta ley era porque es la propiedad rural. Son Ya. las tomas de campo, Sí. eso, que no se aplica hoy día a la ley civil. Entonces, ahí está un poco el juego que ese es el ejemplo que tenemos que mejor observar, más que la propiedad urbana, porque Bueno, tiene otra buena salida. observación. Vamos a estar atentos. Los invito a revisar la imagen del día. ¿Qué pasó de relevante en este día? Miércoles 8 ya, ¿cierto? Miércoles 8 de noviembre. Mira quién está ahí. ¿Lo ven? No. Está el presidente de la República, Fiu. Ya, ¿no? es en el balcón presidencial. Por eso te Pero digo. es Fiu. pues. Es Fiu. Pensé que había dicho presidente. Ah, no, te digo. Fiu presidente. Fiu presidente. Fiu presidente. FIU 2025. Oye, ¿qué le parece la visita? Bueno, fue el Team Chile, fueron nuestros héroes panamericanos a la moneda, ¿cierto? Y recibidos por la más alta autoridad, el presidente y todo. Y aparece Fiu en el balcón. ¿Una linda postal para cerrar los panamericanos, Andrea? Por supuesto. En política de Estado, aquí hubo 3 gobiernos involucrados. Sí. Creo que había que jugarnos todos con compromiso por lo que resultara de estos Panamericanos. Creo que, obviamente, el desempeño de varias de las disciplinas nos demostró que hay muchos deportistas y que no los vemos regularmente, así que solo felicitaciones para ellos y ojalá a todos nos comprometamos con aquellos deportistas de élite que tenemos en Chile. Fue una buena posta gubernamental, podríamos decir. Bachelet, Piñera, Boric, Gonzalo González. Buenísimo. Buenísimo. Aquí Buenísimo. estuvimos muy bien. Estuvimos Oye, muy sí, bien. lo mismo cuando salió el tema, me acuerdo que con el tema de las inundaciones de la villa. Sí, de los bueno, las deportistas llaves y todo, perdidas dijimos, oye, también. pero a ver, ¿en qué construcción nueva no hay desperfecto? Pues si no es ya, o sea, son cosas que pasan. No, buenísimo, yo encuentro que todo muy bien, todo muy organizado. Y ¿Fueron a ver ojalá que algo? eso- ¿Fuiste a ver algo? ¿Fueron a ver alguna disciplina? el atletismo fui a ver. Ah, Sí. ¿cuál de todas? Está de feriado, lleno varios el días. feriado, el miércoles que fue feriado. ¿Sí? Eso. ¿Anduvieron juntos? Sí. No, Yo no, era- El estudio fue en salida Es que yo era- Daza o Daza fue en salida. Yo creo que Ya está llevaban en la tiempo tarea, trabajando está en la juntos. lucha, Yo fui atleta toda mi vida escolar y mi hijo también es atleta, entonces nos une ahí el atletismo y fuimos a verlo, así que es súper bonito. Y ver tanta gente viendo atletismo, si era una cosa que nunca en mi vida había visto un estadio lleno Maravilloso. viendo atletismo. O sea, Maravilloso, los sí. interescolares, en fin, se llenaba Una parte, claro. Aquí un 35.000. cuarto del estadio, acá lleno, maravilloso. Sí. Súper bonito todo. y Marcelo, toda la Yo disciplina. no fui y arrepiéntome. Yo también. No fui a ninguna. Vi algo por televisión. Maravilloso. Ahora algo de histórica más. No nos olvidemos que estos juegos tienen origen allá en el año 71 debían haberse realizado, ¿no? Por ahí. Ah, mira. eso es Sí, algo. sí, y después los perdimos por razones evidentes. No, yo creo que No había cómo. estuvimos a la altura de lo que se espera de un país con el nivel de desarrollo que tiene Chile, con su capacidad de gestión, pero yo creo que la nota principal, además de los atletas, los competidores, los deportistas, es el público chileno que adhirió a esto como si fuera Sí. el Mundial de Fútbol, la Sí. final del Mundial. Me parece que eso es la nota que suena más alta, además de rendimiento deportivo, el compromiso ciudadano de los chilenos con estos Juegos Panamericanos.
Perfecto, sí. Además, qué lindo bálsamo para nuestra sociedad que lleva tanto tiempo tensionada por todos los procesos que hemos vivido. El deporte, la cultura, las artes, cómo nos unen. Muy bien, vamos a dejar la imagen del día con Führer ahí en el balcón de la Moneda. Muchos ya lo quieren poner en la papeleta del plebiscito, pero no, eso es otra cosa. Ahora, lo que sí también nos dejó los Panamericanos como discusión posterior, miren el titular. TOA, se refiere al ministro del Interior, confirma 5 nuevas solicitudes de asilo tras fuga de atletas cubanos durante los Panamericanos 2023. No se sabe bien qué es lo que va a pasar finalmente con estos deportistas. Eran 7, luego se agrega un 8º deportista cubano que abandona su delegación, que logra escabullirse de su delegación y se queda en nuestro país. Tienen representación con el abogado Mijail Bonito, lo conversábamos el día de ayer. Y además se empiezan a conocer antecedentes, como que en Chile hay miles de solicitudes de refugio, ¿cierto? Y son muy pocas las que se conceden. Entonces, yo no sé finalmente qué va a pasar con esta historia en particular, Gonzalo. Perdón, Marcelo. Yo tampoco tengo muy claro. Es una facultad, en último término, del Poder Ejecutivo. Hay que ver si son solicitudes de asilo o refugio, no son el mismo estándar ni la misma exigencia. No es un caso fácil para el gobierno. Es complicado, sí. Claro, ahora, yo creo que aquí cuando uno se aferra a los principios no se equivoca. Y Chile es un país que se ha caracterizado por recibir y brindar asilo y refugio, y tienen que primar las condiciones humanitarias que fundan esos dos estatus para tomar las decisiones, no otras. Mira, tengo el dato acá. Desde el año 2010 a la fecha se han recibido 30.048 solicitudes, ¿cierto? De estas características. ¿De refugio o asilo? De refugio. Yo creo. De las cuales se han otorgado 815. Ahora, De 30.000. 5 de ellas a cubanos, a pesar de que representan el 23,9% de las peticiones. 345 cubanos han solicitado refugio durante este gobierno y ninguno ha recibido esa condición. Sí, sería interesante, Marcelo, que tú pudieras destacar cuál es la diferencia entre asilo y refugio. No me acuerdo exactamente lo que dice la norma, el texto legal, pero la condición de asilo es más fuerte. Requiere un componente de persecución política, de hostigamiento, de riesgo incluso de la vida, si no recuerdo mal, en el caso del retorno al país desde el que se quiere escapar. Sí. La condición de refugio tiene que ver con condiciones más humanitarias, tiene que ver con condiciones de vida, también de seguridad, pero es un grado inferior respecto del asilo. Perfecto. También El asilo tiene que ver con la De persecución responsabilidad. política también. Estado, Claro, por ejemplo, se puede pedir refugio por condiciones de violencia que no dependen exclusivamente del Estado de origen. Claro. Pero el Estado, ¿A todo esto? asume compromisos también con esa persona. Exacto. Entonces es distinto el asilo y el refugio, porque el Estado pasa La también protección. a proteger, a garantizar, a una serie de cosas. Sí. Aquí esta mañana, Andrea, me enteré de que habíamos tenido una delegación de hoquistas cubanos Así es. hace algunos Hace 4 meses. Hace 4 meses atrás. Así. Y 3 deportistas se quedaron. Pasó lo mismo. A ver, en Uno esta- de ellos, el pololo, la pareja de una de las que se quedó ahora. Entonces, la inteligencia cubana también ahí pasó en falso grandote. A ver, aquí hay varios temas. Primero, respecto al número de refugios que se solicitan, hay muchas veces, y con el número de migración que ha habido en el último tiempo, que se mal utilizaba el solicitar refugio para entrar al país y no hacerlo de la manera regular correspondiente, si ya sea por trabajo, por turismo u otra. Entonces creo que hay una diferencia, y tú lo decías, solo el 23% de todas esas solicitudes de refugio eran de cubanos. Sí. En este caso en particular, con los deportistas, creo que hay un par de cosas que hay que clarificar. No es un caso normal y esta delegación no estaba en las mismas condiciones que otras. A ver. La delegación cubana viajó con pasaporte oficial. Ellos viajan como si fueran funcionarios públicos cubanos, lo que hace que tengan una condición sobreviniente en su país. Si ellos desertan estando en misión oficial, es la única delegación que viaja así. Todos viajan con pasaporte ordinario, todos los deportistas están con visa turista. Ellos no. Lo que ya te Están habla con de cómo visa- se maneja el régimen. Exactamente. Y si ellos desertan estando hoy día en Chile por estar en misión oficial, arriesgan hasta 8 años de cárcel en Cuba. Por lo tanto, no están en la misma condición y sí tienen una condición sobreviniente para analizar su caso. El Partido Socialista, Marcelo, tiene una mirada sobre este tipo de temas y en particular de este... Yo hace muchos años dejé de militar en el Partido Socialista. Sí, no, lo tengo. Sé que ya no. No sé sé si que ya no sería eres muy parte del razonable que Partido hablara Socialista, por ello. pero cuando estabas, ¿cómo se tomaban este tema? Mira, no recuerdo. A ver, lo que pasa es que en el PS convivían, no sé hoy día, y yo creo que en la izquierda en general, para hablar más, para no ponerle domicilio político, esta ambivalencia respecto de Cuba. Yo creo que Cuba es un régimen autoritario. Esa es mi convicción. Lo he pensado siempre, lo he sostenido siempre. Condeno y rechazo el bloqueo, pero el bloqueo no justifica la restricción de las libertades públicas, las libertades ciudadanas, que debe tener todo cubano o cubana. Yo estuve en Cuba en enero pasado. Y duele un poquito ver cómo el embargo impacta, pero también duele ver, como te dicen los propios
cubanos y cubanas que ya están cansados de restricciones, ¿no? Restricciones para esto, ¿no? Para navegar, en fin. Derechos que tiene todo el resto del mundo donde no hay régimen autoritario. Entonces, claro, uno aquí se enfrenta a estos atavismos propios de la izquierda, pero uno tiene que resolver. Por eso decía, si uno se aferra a sus principios, no se equivoca. Y nuestros principios tienen que ver con la Convicción Democrática más profunda, el respeto restricto a los derechos humanos en cualquier lugar y rincón del orbe, y por tanto tiene que operar con esa lógica. El presidente se ha referido a otros regímenes, ¿cierto? A Nicaragua, se ha referido a Venezuela, incluso ha hablado de los derechos humanos en China. Pero de Cuba, no tanto. De Cuba, de hecho, creo que no lo he escuchado. Pone en una posición incómoda esta situación de los cubanos al presidente, al Frente Amplio. No sé si a él, yo creo que el presidente sobre estas cosas tiene convicción y opera sobre esa base. Siempre es una complicación para cualquier gobierno, da lo mismo si fuera de izquierda o derecha. Que pase esto complica al gobierno, porque las relaciones internacionales son una trama mucho más compleja, no es un diálogo bilateral, tiene que ver con cómo impacta con el resto de tus relaciones con el continente, con actores que son relevantes para tus propios intereses nacionales. Insisto, eso El Partido Comunista empezó el mismo domingo. daría en ese sentido, para la derecha o para la izquierda estuvieran gobernando, esto sería un tema. Claro. De hecho, por ejemplo, cuando Chile otorgó refugio a los palestinos que están radicados en la quinta región, lo hizo como Estado. Y se conversó, se informó a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, del Senado, se procesó esa información. Sí. Cuando hizo lo mismo con otros casos en los que se otorgó refugio, también se hace así. Sí. Esto es un hecho sobreviviente. Deportistas varios te piden... Yo entiendo que han pedido asilo. Nosotros la última vez que le dimos asilo, si no me equivoco, fue a Yoconda Belli. Este gobierno. Sí, claro. Asilo, entiendo que se le otorgó, no refugio. Mira. Porque era una perseguida política del gobierno nicaragüense, un gobierno a todas luces dictatorial, autoritario. Lo que pasa es que, como se dijo acá, el asilo deriva de una persecución con nombre y apellido que se hace respecto a una determinada persona. Claro. Y por eso entonces que el Estado no solamente la recibe, sino le otorga protección, ¿no? Por esa persecución activa que, insisto, con nombre y apellido está recibiendo una determinada persona. Sí. Pero en este otro caso, en el fondo, lo que se debiese pedir, a mi juicio, es refugio, porque lo que se está invocando son las condiciones, ¿no? De restricciones propias de una dictadura como es la dictadura cubana, ¿no? Que es un atentado generalizado a derechos fundamentales respecto de la población cubana, ¿no? Sistemático y generalizado. Entonces eso justifica refugio. Si piden refugio, tienen un permiso de residencia automático por 8 meses que se va extendiendo. Recojo lo que dice Andrea. Quizás el número que se dio acá no sea representativo en términos de que Chile tenga un criterio muy estricto respecto de los refugios, ¿no? Cuando se invoca de buena manera. Es efectivo, muchas personas simplemente ingresaban y solicitaban refugio, ¿no? Claro. Más allá de que se diera o no la hipótesis. Yo creo que acá, por lo que uno puede observar, resulta bastante claro que las hipótesis del refugio sí se dan, y ojalá de que, como lo hemos dicho en otros programas, esto sea visto de una manera seria, rápida, sin instrumentalización política, porque estas personas están en una situación vulnerable y por eso es que han solicitado precisamente este estatus. Entonces, también hay que poner atención respecto a ese aspecto. Claro, una cifra que viene, si tú quieres, contaminada por la ola migratoria que hemos tenido en el país durante los últimos 3 o 4 años. Vamos a hacer un corte, regresamos de inmediato. No se vaya. Perdón. Me queda Gonzalo, que me estaba pidiendo la palabra. Sí. No le quiero cortar la cara a Gonzalo. Sea breve, por favor. Sí, no, yo solo quería agregar que me encanta escuchar a Marcelo Díaz que diga que Cuba es un régimen autoritario y dictatorial, porque el otro día viendo Tiempos Violentos, que Bárbara Figueroa estuvo aquí. Bárbara Figueroa dijo, yo no sé si era un programa de humor o se había transformado en un programa de humor Tiempos Violentos, yo creo que no. Que dijo que todo esto era... pero nunca para tanto. Ellos desertaban por culpa de Estados Unidos, por el bloqueo. Sí, ella habló Y la verdad es que, broma, o sea, ellos están saliendo de un país que es un régimen autoritario, es una dictadura que le restringe internet, le restringe poder salir fuera, lo mismo que decía Andrea, tienen que viajar con pasaporte oficial. O sea, no es un país normal, es una dictadura. Y claro, un gobierno que da asilo o que da refugio reconoce tácitamente que es una dictadura, y por eso quizá que el presidente todavía no dice nada, porque claro, es un reconocimiento, así como lo ha hecho con Venezuela, con Nicaragua, es reconocer. Sí. Y claramente acá es una dictadura y ellos están queriendo asilo, refugio, a la calidad que sea, porque quieren escapar de una dictadura que
hay implicancias o no implicancias con el bloqueo, en fin, es otro debate, porque así como, claro, Estados Unidos tiene un bloqueo, hay inversiones, y los que han ido a Cuba, ya han ido los resorts millonarias, españolas, europeas, que están invirtiendo en Cuba, o sea, pero cuando un cubano quiere salir del país, o cuando un cubano quiere tener internet, o cuando un cubano quiere libertad de prensa, y todas las libertades que acá nosotros ufanamos que este país las tiene, ellos no la tienen. Sí, no, y esa es la llama la verdadera atención razón. Entonces, no inventemos algo que no es. Llama la atención la respuesta de Bárbara Figueroa el día lunes, que el Y casi me programa, caí y el también de asiento Lautaro cuando Carmona, escuché. que decía, bueno, son como 10 nomás. No, Como, y Daza, ya. lo lo mismo acá. entonces, Claro. Oye, y Daza, No fue toda la y Daza delegación. movía la cabeza Claro. que tenía razón. Ya, Hoy día desconoce. Hoy día desconoce. Oye, yo dije, estando la presidenta del... La secretaria o general del Partido general Comunista, del Partido Comunista, dije claramente, porque, oiga, es una verdad Sí. gigante. Cuba es una dictadura y punto. Po. Ya, ¿Qué está- tanto? Una sonando pequeña la- corrección. está sonando la cortina. No se le dio asilo a John David y se le otorgó la nacionalidad chilena. Ah, Sí, porque eso la es. había- porque Ya, la Gonzalo había Fuenzalía, que, Porque se le había quitado la me, nacionalidad. me quitó la palabra de la boca. Manda usted mismo comerciales ahí, esa cámara de ahí. Manda comerciales Fuenzalía, al tiro. La salida, vamos. Entretenido, ¿no? Vamos a comerciales, especialmente si usted necesita un abogado. Ya, ¿ves? Daza lo puede atender. Fue en salida. Este programa es presentado por Daza fue en salida. Abogado.